Gracias, señor presidente. ¿No les da vergüenza? Sinceramente, ¿no les da vergüenza decir lo que dijeron ustedes aquí y ser jaleados de la manera que lo dijeron por personas que saben de esto tanto como ustedes y como nosotros? Que saben de que para ser parlamentario, para pertenecer a una institución parlamentaria o a una asamblea municipal o a una asamblea estatal, hay que venir sabido. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima que donde esté una buena asamblea de correligionarios que se quite el Parlamento, donde decimos lo que nos da la gana y tenemos razón. Pero aquí hay normas, aquí hay leyes, aquí hay ámbito competencial diferenciado. Aquí se pueden hacer unas cosas sí y otras no. Y eso lo saben los empleados públicos porque, como usted dice, ha pasado una oposición. Y eso se pregunta. Y si no se sabe o se olvida, es que usted no merece ser lo que es. Ni parlamentario ni funcionario. Porque se sabe, y lo saben. Y los que están jaleándolo también lo saben. También lo saben. Y lo saben los que lo aprueban. Y dicen, es que vamos a presentar una ley. Preséntela. Y seguramente se la creen. Ustedes que la presentan y los que la pretendan aprobar o las que la pretendan jalear. ¿No saben ustedes que es una competencia estatal? ¿No lo saben? Ya lo saben, pero lo dices como si nada, como si oímos llover, porque para eso está el PP, de que lo aprueba aquí y lo recurre al Constitucional allí. Y lo recurre al Constitucional allí. Allí sí, porque allí es el Gobierno de España y esto es un asunto de responsabilidad política, no solo de competencia, también de responsabilidad. ¿O no lo va a hacer el Gobierno del Estado? ¿Y cómo se hablan ustedes con los suyos de Madrid? Porque esto no es un asunto sobre si son vinculantes o no, que ya se lo conté muchas veces y no tengo ningún problema en volver a contárselo. Porque aquí hay fuerzas políticas que gobiernan en otras comunidades y que también tienen asambleas legislativas que controlan y orientan al gobierno. Saben de sobra de qué va. Lo saben de sobra. Lo que ocurre es que lo que define el funcionamiento del Parlamento es lo que se propone, no solo lo que se aprueba. Porque se puede pretender aprobar algo que no es competencia de esta Cámara y aprobarlo. Pero eso define al que lo propone. O pretender poner el segundo ciclo de la ESO en un concejo donde en primero de la ESO hay 3 alumnos. Y se dice, ¿y que se haga? ¿Eso a quién define? ¿A quién lo propone o a quien realmente no lo puede hacer? ¿Que hay profesorado específico, hay itinerario, hay optativas con 3 alumnos? Hombre, pero un poco de seriedad. Eso es hablar de educación. Eso no es hablar de educación. No se llama ni siquiera demagogia, porque la demagogia es un término que igual confunde. Eso es estar fuera del mundo. Eso es no querer ser realista. Eso es pedir no solo lo imposible, pero dice, no, va, reivindiquen, peleen, engáñennos. Engáñenlos. Que son funcionarios, que lo saben, que saben que hay 3 comunidades, que 2 por ley y 1 por decreto. Por eso están aquí afuera. ¿Y qué me importa? ¿Y qué me importa en este caso? ¿Y qué me importa en relación a la discusión que tengo contigo? ¿Qué es la discusión que hay aquí? ¿Qué crees? ¿Que aquí necesitamos contestar a cada una de los exabruptos que tú haces? ¿O mantenerse en los términos que habla Izquierda Unida en relación con la minería? Ustedes y ellos. Después de un año que se aprueba una resolución aquí en 2016, se da una reunión en el marzo de este año. En marzo de este año, por primera vez el Gobierno de España da una reunión a las organizaciones sindicales para hablar del plan de la minería. Seguimos sin el plan de cierre. Y además desconocemos que la interlocución del Gobierno del Reino de España con Europa es del Gobierno de España. ¿La desconocemos? O miramos los programas electorales y hablamos de la minería en relación a lo que propone cada uno para venir aquí a llenarnos la boca de palabras sobre quién la defiende y quién la cierra. El plan de cierre es una responsabilidad del Gobierno de España y tiene la obligación de presentárselo a Europa, porque no la puede eludir, del Gobierno de España. Porque, claro, este es el problema de la división de poderes. El país miembro de la Unión Europea es España, el Reino de España. Y el Gobierno de España lo preside el señor Rajoy. ¿Qué es, que no lo van a hacer? ¿Acaso no lo van a hacer? Y en ese momento, ¿qué van a decir?
Es que la defensa de la minería se articula en función de las emociones que se tengan en el Parlamento de Asturias. Hay que ser un poco más serios, hombre. Y, sobre todo, hay que intentar hacer lo que se dice. ¿Qué es lo que dicen ustedes en relación a la minería del carbón? La liquidación, señorías. Y eso no lo pueden evitar porque lo tienen por escrito. Gracias, señor Lastra. Señorías.